Infundios, Don Ánimo de Lucro y el filete, hoy en el templo de los muchachos neopentecostales, es decir, esa gran avanzada de la cual Latinoamérica tiene una cabeza muy potente en Brasil desde hace rato y que se proyecta como una sombra oscura y gelatinosa sobre el resto de los territorios, amagando comerse las iglesias, los cines, los teatros, todo lo que hay al alcance de esta gente para juntar grupos grandotes de fieles seguidores. ¿Qué tenemos para hablar al respecto, Don Ánimo? Muchas cosas va a tocar resumir, pero un periodista, Marcelo Méndez, un especialista pues en estas cosas, en un artículo destaca una serie de particularidades del pentecostalismo. El periodista se llama Alberto Azcárate. No, él se refiere a Marcelo Méndez, que es un señor ahí, un profesor de esos de la Complutense. Lo cierto de todo el cuento es que el neopentecostalismo se manifestó últimamente fue con ese Michel Bukele, que ese era miembro del FMNL, no sé qué, ese Frente Farabundo, no sé cuánta y tal, pero se convirtió y es un representante total del pentecostalismo, porque él entró allá con el ejército, la policía y todo, y entró y se paró y dijo: aquí estoy y es por orden divina, porque todos esos tipos tienen línea directa con Dios, con el Señor, se respiran, sí, y se mueven es en base a lo que se les ocurra, que siempre tiene que ver con eso. Entonces todo ese ridículo que ha hecho lo hacen con esa base. O sea, es algo así como que tiene un satelital directo con el Señor. Sí, son así. Pero bueno, todo esto ¿cómo comenzó? Esto comenzó en los años 70 por allá. ¿Por culpa de quiénes? De los señoritos de la teología de la liberación, que comenzaron a trabajar en el Brasil, en todos estos países, en Chile, hasta por acá en este oasis también estuvieron. Y empezaron con el cuento eso del evangelio para los pobres y que los pobres no sé qué, y la revolución. La forma que encontraron de joderse a los de la teología de la liberación la encontró un tipo que se llama Edir Macedo, en Brasil, un obispo. Pero usted está siendo un poquito perverso, Don Ánimo. ¿Cómo va a mezclar a Don Helder Cámara, al viejo Leonardo Boffa, esa gente, con este personaje, el Macedo? Porque él los enfrentó con una cosa que se llama la teología de la prosperidad, que es lo más parecido al neoliberalismo. O sea, el neopentecostalismo es el neoliberalismo. Es lo más parecido a un neoliberalismo religioso. Es un Calvino avanzado, digamos. No, Calvino era un maricón allá de picardía, que no... Otras cosas. Bueno, en fin. Estos tipos llegaron a la conclusión de que para oponerse a la teología de la liberación tenían que acabar con el colectivismo. Que eso había sido algo que pues allá había tenido sus antecedentes en Europa, en Estados Unidos, etc. La forma fue explotando el individualismo. Entonces para ellos se divide en dos este reino. Afuera, que es del diablo, y el interior, que es de Dios. Y apelaron a recoger a todas esas personas que estaban abandonadas en los barrios pobres, en las zonas bien periféricas, y los que no estaban dedicados a la droga y al crimen eran las personas que se sentían deprimidas y culpables, y comenzaron a atraer a esas personas. Generaron como unas cadenas de hospitales espirituales, los reclutaron, les hacían ejercicios espirituales, les ofrecían espectáculo, porque hacen unas cosas de posesión diabólica de espíritus, y los ponen a hablar en lenguas, y llega el pastor y plum, los levanta y los libera de eso y los exorciza. Les generaron, de repente todos acabaron sabiendo muy bien que el problema de cada persona es individual, que no tiene que tener en cuenta a nadie, que cada cual puede crecer y ser un emprendedor. Y llegaron al extremo de que hoy día
Muchos de esos tipos son pastores porque esos personajes de esa iglesia universal dan franquicias a cualquiera. Usted empieza en eso y comienza a crecer y se vuelve un emprendedor y monta una iglesia. La iglesia católica entró en un momento determinado entró en una competencia que fue ridícula, que fue esa iglesia carismática, que trató de quitarles el espectáculo y montar unos cuentos con curas curas espectáculo en la plaza pública, en la televisión y todo eso, pero le fue como a los perros, porque estaban imitando mal esa experiencia. Fueron muy bien recibidos en los años 70, en la década del 70, fueron muy bien recibidos estos pentecostales por tipos como Pinochet, como la dictadura brasileña, etcétera, porque la forma en que ellos movilizan a la gente con ese individualismo tan berraco y ese emprendedurismo individualista, lo único que los llevaba era a ser sumisos. Nunca iba a encontrar usted en uno de esos elementos algo de rebeldía o de organización. Entonces para ellos fue perfecto, sobre todo en las zonas agrícolas. Esto fue evolucionando y hoy día se han tomado, porque de un momento a otro les montaron la televisión, los espectáculos, la música, todo eso, y resultaron todos pegados en cadenas de televisión. De un momento a otro se montó todo un gran espectáculo, y el gran espectáculo está manejando la política en muchos países de América, casi en todos los países de América Latina. Hasta en el Perú tienen ahora una influencia impresionante. La tuvieron llegan hasta allá, hasta El Salvador. Y lo simpático es que esto surgió de la iglesia metodista norteamericana en los años 20, porque se plantea que Aretha Franklin, que fue una gospel de esas muy importante, surgió de unas comunidades de estas metodistas y subió como la espuma, se volvió famosísima y se convirtió en un personaje de mostrar. Se volvió un personaje que Universal la contrató. Pero es que la Aretha cantaba muy bonito. Pues que por eso te digo, se volvió en el ejemplo a seguir, el modelo. Y ahí fue donde comenzó todo ese pentecostalismo. Hoy día, el pentecostalismo tiene la característica de que es el defensor total, fundamental del neoliberalismo, porque su ideología es absolutamente similar a la del neoliberalismo. O sea, no Estado, lo importante es el mercado, lo importante el gran pastor de la Hayek. Sí, es el neoliberalismo. Entonces, han hecho una simbiosis total y están creciendo y siguen creciendo y generando pues todo este despelote junto con ese espectáculo local que plantean tan habilidosamente en las comunidades pobres, que tienen un aparato impresionante de organización, es decir, colectiva. Toca cuidarse de la marabunta neopentecostal, don Ánimo. No, ya no hay que no hay cuidarse. remedio. Eso está encaramado y eso ya tiene unas expresiones gigantes. Toca es enfrentarse a eso. Hasta aquí, Infundios, con don Ánimo de Lucro, el filete y el llamado a enfrentarse a la marabunta neopentecostal neoliberal. Chao.